Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Magnatec 5W30DX. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Magnatec, la cual está considerada como la gama media del fabricante Castrol. Comenzamos con la ficha técnica. En cuanto a normas de homologación, nos indica que homologa la norma API-SP, la cual es una norma que salió hace apenas un par de meses, es una evolución sobre la norma API-SN. También nos indica que homologa la norma ILSA GF6, la cual también apareció hace apenas un par de meses junto con la norma API-SP, y esta es una evolución sobre la ILSA GF5. En cuanto a la norma de homologación de constructor, homologa la norma General Motors Dexos 1 Gen 2. En cuanto a las propiedades físicas, densidad relativa 15 grados, 0,86, viscosidad cinemática a 100 grados, 10,5, viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los aceites SAE 5W, da un valor 6010 centipoises, viscosidad cinemática a 40 grados, 62, índice de viscosidad 170, punto de fluidez, punto de vertido 36 grados bajo cero, punto de inflamación medido con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado 223 grados, y en cuanto a la concentración de ceniza 0,94. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar los compuestos que han utilizado y que son tóxicos y perjudiciales para la salud, aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 50 y un 75%, se trata de aceite base HC. Aparece nuevamente el mismo K64742-547 con una concentración comprendida entre un 10 y un 25%, también se trata de aceite base HC. Aparece otro K64742-650, en este caso con una concentración muy reducida, inferior al 10%, se trata de aceite base mineral, y se repite de nuevo el K64742-547 con una concentración inferior al 3% y también se trata de aceite base HC. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 59,96, viscosidad cinemática a 100 grados, 10,35, muy fiel a lo declarado por el fabricante, ligerísimamente menos viscoso. El índice de viscosidad da un valor 163, ha variado con respecto a lo que declara el fabricante, pero como siempre indico, este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados. Si estas, al no coincidir plenamente por lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, la reserva alcalina da un valor 8,8, que podemos considerar que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. No es un valor excepcional, pero tampoco es un valor malo. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor 1,81, es un valor promedio. En cuanto al punto de congelación, 39 grados bajo cero, en este caso ha mejorado en un par de grados lo que declara el fabricante. Y en cuanto al punto de inflamación, en este caso ha dado 236, y sí que hay bastante disparidad con la ficha técnica, pero en este caso se ha utilizado el método ASTM de 92 con el crisol abierto, con lo que siempre puede haber una disparidad en torno a 10-15 grados con respecto al método ASTM de 93 con el crisol cerrado. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 30 grados bajo cero no se ha medido, el porcentaje de evaporación por desgracia tampoco, que es un valor que a mí sí que me interesa bastante conocer, dice mucho sobre la calidad de la base del aceite. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,241, que tratándose de un aceite full SAPS como es el caso, es un buen valor. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno lleva 66, es relativamente bajo, pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay fabricantes que ni siquiera lo utilizan. Hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 745, 896 son valores promedios comparados con aceites equivalentes. Boro lleva bastante, 221. Este aditivo por un lado hace función de dispersante, y en este tipo de concentración tan alta quiero pensar que también hace función de modificador de fricción, similar a lo que puede ser el molibdeno. Magnesio, que hace función de detergente neutralizante, lleva 613, una concentración muy elevada y muy por encima de la media. Esta tan alta concentración de magnesio es bastante habitual, sobre todo en aceites como homologa la norma Dexos 1 Gen 2, ya que han descubierto que utilizando
altas concentraciones de magnesio y por otro lado reduciendo las concentraciones de calcio, se mitiga un fenómeno bastante indeseado que es el SPI, picado de biela a bajas revoluciones. Este fenómeno pasa en algunos motores de inyección directa, tanto atmosféricos como turbos, sobre todo los de baja cilindrada y más comúnmente sobre todo en los motores del grupo General Motors. Para comprobar si un aceite supera la prueba LSPI de picado de biela, se utiliza un motor gasolina de inyección directa de 4 cilindros en un banco y se hace trabajar durante 175.000 ciclos de ignición, de los cuales solo se permite un número máximo de explosiones erráticas picados de biela inferiores a 5. En cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 1114, es un valor muy bajo, incluso para un aceite low SAPS, y en este caso se trata de un aceite full SAPS, pero en este caso, como he comentado, se ha utilizado una alta concentración de magnesio y se reduce el calcio precisamente para evitar este fenómeno indeseable. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha utilizado y no me suena que ningún modelo de Castrol lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 33 y me ha sorprendido, ya que el titanio como norma general es común verlo en la gama alta de Castrol, la gama Castrol Edge Titanio, y en principio la gama Magnatec nunca he visto ningún otro modelo que lo utilice. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un parámetro que en los aceites vírgenes nuevos sin utilizar nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación de la base del aceite, en este caso da un valor de 10, es un valor muy bajo, en principio podemos pensar que este aceite no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 es una cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está muy baja y unido al parámetro de oxidación de tan solo 10, este aceite indudablemente no lleva éster. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está ligerísimamente por encima de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base HC, como así indica la hoja de seguridad, pero también el fabricante ha utilizado en torno a un 10% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar que me ha chocado por un lado la base utilizada, que si bien es una base predominantemente base HC, como era lo esperado en la gama media de Castrol, la gama Magnatec, sí que el fabricante ha utilizado en torno a un 10% de PAO, que si bien es muy poquito, pero me parece bastante curioso, ya que hemos visto bastantes modelos de la gama Edge Titanio que eran puramente base HC. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy completo, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo. Es raro incluso ver que Castrol utilice molibdeno y en este caso, si bien ha utilizado una concentración relativamente reducida si los comparamos con otros fabricantes, pero teniendo en cuenta que como norma general nunca lo utiliza, está bastante bien. Y también me ha chocado que, tratándose de la gama Magnatec, ha utilizado titanio, que es el aditivo que precisamente dio nombre a la gama alta de Castrol, la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto a las propiedades físicas, son muy correctas, muy fieles a lo declarado por el fabricante, no tienen nada a destacar así especialmente, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia. Y en general me parece un buen aceite, un aceite muy correcto, y debido a que el fabricante ha utilizado una ligera concentración de PAO en lo que es la base, así como también el titanio, el aditivo que es el buque insignia, por así decirlo, del fabricante Castrol, este modelo, más que pertenecer a la gama Magnatec, el fabricante bien podría catalogarlo en la gama Castrol Edge. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y al ser un modelo muy nuevo, muy moderno, que prácticamente acaba de salir al mercado, pues lo tienen muy poquitas tiendas. Y en cuanto al precio, la garrafa de 5 litros la he visto en torno a 48-50 euros.
Me parece caro, me parece caro. ¿Por qué? Porque si bien este aceite lleva el titanio, que es quizás el punto a su favor, así como ligeramente una pequeña concentración de PAO, pero una concentración muy homeopática, pagar 20 euros más que, por ejemplo, por el Motul Ecolite 5W30 que ya analicé anteriormente y que estaba en 30 euros, pues la verdad no lo veo. Es que prácticamente si este te cuesta 50 euros, por 5 o 10 euros más ya optas a opciones con altas concentraciones de PAO o incluso éster. A grandes rasgos y a modo resumen, es un buen aceite, no es ni mucho menos un aceite excepcional y está un poco pasado de precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dar las gracias a todos los taberneros que están apoyando el canal. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica o que posiblemente tenga un modelo Opel que lleve un motor gasolina e inyección directa tanto atmosférico como turbo y que pueda sufrir de picado LSPI, ya que la propia Opel al principio recomendaba la norma Dexos 2 y se dio cuenta del problema del picado de biela y rápidamente actualizó los manuales de usuarios para recomendar Dexos 1 Gen 2 y mucha gente aún no está enterada de ello. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.